Hoy vamos a hablar de las 7 obras del Espíritu en la edad mesiánica. Es un tema más amplio, pero vamos a usar las 2 sesiones de hoy para esto. Y puedes empezar a buscar en Joel capítulo 2, versículo 28 hasta 32. El profeta dice, 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre los sobrevivientes estarán los que el Eterno llame. Dice aquí, después de esto, derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Bueno, hay que leer el contexto para ver lo que dice el profeta. Pero aquí también las profecías tienen varios niveles de cumplimiento. Y en el versículo 29 al final dice, en esos días. Entonces, el derramamiento del Espíritu tiene que ver con días. Y para Dios, un día son 1000 años. Entonces, cuando se habla de días, puede significar 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años. Las profecías son así. Hay diferentes medidas multiplicadas por 10. Entonces, si queremos entender las profecías, tenemos que estar muy abiertos a las diferentes dimensiones. Entonces, cuando hablo de días, podemos entenderlo como miles de años, cada día 1000 años. Y Pedro lo está diciendo en Hechos capítulo 2, él cita el profeta Joel. Cuando cae el Espíritu sobre los discípulos de Yeshua, después de la resurrección de los muertos, en el día de Shavuot. Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21. Y sucederá en los últimos días, dice Pedro. Vimos en Joel que dice después de esto. Pero también vimos en Joel que habla de días. Y Pedro, yo no sé al 100% si esta palabra es exactamente la cita de Pedro, porque él no hablaba en español, ¿verdad? Entonces puede haber algunos cambitos chiquititos en los textos. Pero supongamos que ha sido bien traducido y bien citado lo que Pedro dijo ahí en Jerusalén a los judíos que estaban ahí celebrando Shavuot, que se habían reunido por el ruido y la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios que vino sobre los discípulos. Cuando Yeshua fue ungido en el cielo, también sus hijos fueron ungidos en la tierra. Y Pedro dice, este es el cumplimiento de lo que dice Joel, que en los últimos días, y ahí está usando la palabra días, dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí no hace falta que leamos todo, porque él está citando Joel lo que leímos. Versículo 16 dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahora, el Sanedrín en el Talmud 97a y 97b hablan de la historia humana de 7000 años. 6000 años corresponden a 6 días de la semana. Y luego 1000 años corresponden al Shabbat. Entonces tenemos los 6000 años antes del reino mesiánico. Ahora, en el Talmud se dice que los 6000 años son divididos en 3 grupos. Primeros 2000, que había confusión, hasta Abraham. Luego otros 2000 con la Torá. Y luego otros 2000 con el Mesías. Así dice el Talmud. Pero por causa de nuestros pecados, estos días los hemos perdido. Algo así, para traducir libremente. Entonces, los últimos 2000 años de los 6000 deberían ser del Mesías, con el Mesías. Así dice el Talmud. Pero perdimos esos días por causa de nuestros pecados. Ahora, nosotros que conocemos la revelación que Dios ha dado al pueblo de Israel y a las naciones, que el Mesías sí estuvo aquí hace 2000 años. Pero no vino como rey, vino como profeta y sacerdote, para arreglar el problema más grande del mundo, el pecado, y crear, el Eterno a través de él, crear un nuevo hombre,
eterno, inmortal, por la resurrección. Y el Mesías fue escondido, fue llevado al mundo invisible para nosotros, esperando ser devuelto a la tierra cuando lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas que estamos viviendo nosotros. En estos 2 últimos días, 2000 últimos años, tenemos lo que yo llamo, y podríamos llamar con toda seguridad, la edad mesiánica. No es el reino mesiánico. Normalmente en el judaísmo no se hace diferencia entre la edad mesiánica y el reino mesiánico, pero vemos que sí hay una diferencia. La edad mesiánica son 2000 años, el reino mesiánico son 1000 años. Entonces, a partir de la resurrección de Yeshua, Dios derramó su espíritu de una forma diferente a lo que había antes. Y dice aquí también Joel, sobre toda carne, es decir, no solamente los judíos, sino también toda carne. Algunos lo interpretan como es solamente el pueblo judío, pero vemos por la experiencia y por el libro de Hechos de los Apóstoles que Dios también derrama su espíritu sobre los no judíos. Los judíos que se quedaron asombrados cuando vieron cómo el espíritu cayó sobre los gentiles en casa de Cornelio, porque tenían la idea de que el espíritu de Dios solamente es para el pueblo judío. Pero Dios mostró y sorprendió a Pedro y a los demás derramando su espíritu sobre los gentiles que creyeron en el mensaje de salvación, que recibieron el evangelio de la resurrección del Mesías Yeshua y el perdón de pecados para todas las naciones. Entonces, al recibir este mensaje, el espíritu fue derramado sobre ellos también. Entonces, tanto para judíos como no judíos se da el espíritu de una forma nueva que no se había conocido antes en la historia. Entonces, tenemos aquí 6000 años. Y si vamos un poco más rápido, porque quiero avanzar en la enseñanza y veo que estáis muy alertas, y gracias a Dios por eso, que nos dé espíritu de conocimiento y de revelación, y podemos recibir información así rápido en el espíritu y sin distraernos con cosas que nos rodean. Baruch Hashem. Así que, si tú miras el tabernáculo, el tamaño, aquí tenemos una imagen del tabernáculo en la pared, tenemos 2 habitaciones, el lugar santo, que es la primera habitación, y el lugar santísimo. El tamaño de estos estas dos habitaciones está, vamos a decir, el lugar santo es el doble de largo que el lugar santísimo. Entonces, si tienes 2 tamaños del lugar santísimo, es el mismo tamaño que el lugar santo. Es decir, 2 más 1. Son como 3 divisiones del tamaño del lugar santísimo. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 9, que el tabernáculo corresponde al tiempo presente. También lo puedes ver las medidas del tabernáculo como tiempo. Entonces tienes el tiempo dividido en un espacio el doble más grande que el otro espacio. Es decir, 4000 años y 2000 años. Qué bien que están haciendo así, porque entonces veo que habéis captado la enseñanza. Entonces tenemos 6 días, que son 6000 años, que corresponden al tamaño del tabernáculo, y tenemos 4 días que corresponden, estamos hablando de 4000 años, al lugar santo. Y tenemos 2 días, 2000 años, que corresponden al lugar santísimo, que es el tiempo. Entonces, desde la entrada al tabernáculo hasta el lugar santísimo son 4000 años. Después después entramos en el lugar santísimo, que son 2000 años. Esta es la edad mesiánica, la era mesiánica. Y después ya el Shabbat no está figurado ahí en esa imagen. El 7º milenio, que es el reino mesiánico, cuando el Mesías volverá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora nosotros vivimos en el lugar santísimo. A partir de la resurrección de Yeshua, entramos en la dimensión del lugar santísimo, la era mesiánica, que es un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y todo el que quiera recibir, puede recibir. Y ahora, en esta época de 2000 años, hay 7 manifestaciones del Espíritu, de las cuales yo quiero hablar ahora. Y espero que proyectes ahí la menorá sobre el nombre de Yeshua, como tenéis ahí el nombre, con 7 letras, Yud, Shin, Vav, Ain. Cada llama sobre su nombre es como una lámpara en la menorá del tabernáculo. No sé si se ve la menorá aquí, este lugar. Aquí se ve la menorá. 7 brazos, 7 lámparas. Entonces, es la unción de Dios, es el Espíritu de Dios. Cada una de esas llamas corresponden a una obra del Espíritu en esta época de los 2000 años.
Y a la derecha, que empezamos siempre leyendo desde la derecha a la izquierda, tenemos el nacer del Espíritu. Hay 7 obras del Espíritu en esta edad de 2000 años, hasta su regreso. Primero es nacer del Espíritu, nacer del Espíritu. Segundo, ser sumergido en el Espíritu. Si quieres llamarlo con palabra griega, puedes usar ser bautizado en el Espíritu. Tercero, ser lleno del Espíritu. ¿Tenéis las cosas ahí escritas? Sí, señor. Sí. Ah, sí, está. ¡Uy, qué bonito! Me tienes que compartir eso. Tercero, ser lleno del Espíritu. 4, adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. ¿Qué es lo más importante? Acuérdate que el tronco central es realmente el candelabro. Y el candelabro tiene 6 brazos. O sea, el del medio, que es 1, más los 6 que salen de ahí. 2, 3 parejas. Entonces, lo más central es lo más importante. La adoración en el Espíritu es lo más importante. Y luego, andar en el Espíritu. Y después luchar en el Espíritu. Y finalmente, transmitir el Espíritu. Son 7 obras del Espíritu de Dios en la edad mesiánica. Y las 3 primeras llevan a la cuarta. Escucha esto, es importante. Las 3 primeras nos llevan a la cuarta. Y las 3 últimas son consecuencias de la cuarta. Es decir, tienes que nacer del Espíritu para poder adorar en el Espíritu. ¿Me explico? Las 3 primeras nos llevan a la cuarta. Tienes que nacer del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu y ser lleno del Espíritu para poder adorar en el Espíritu. Las 3 llevan a la cuarta. Y cuando adoras en el Espíritu, la consecuencia es que tú puedes caminar en el Espíritu, puedes luchar en el Espíritu y puedes transmitir el Espíritu. Solamente los adoradores son capaces de andar en el Espíritu, son capaces de luchar en el Espíritu y son capaces de transmitir el Espíritu. Son cosas profundas y maravillosas que Hashem me dio por revelación en la casa de mi madre en Suecia, que estuve ahí un tiempo, hace unos años. Me desperté con esta imagen. Baruch Hashem. Ahora, vamos a mirar el primer punto, nacer del Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 5 al 8, está escrito: Yeshua respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yeshua está hablando a uno de los más grandes rabinos de Israel. Ahora, la palabra espíritu puede ser también traducida como viento. Y pienso que deberíamos haber traducido este texto: el que no nace de agua y de viento, para tener lógica en los términos. ¿Por qué? Porque el agua simboliza algo y el viento simboliza algo. El viento simboliza al Espíritu. Pero entonces, como no pusimos el simbolismo del agua, ahí nos perdemos. Entonces, Yeshua dijo agua y viento. Y cada cosa de esas tienen un significado diferente. Es decir, estamos hablando en el nivel alegórico, que los objetos de la tierra corresponden a verdades espirituales. Y es algo muy importante entender esto. Que Dios creó las cosas materiales en nuestro mundo físico similares a las cosas que hay en el mundo espiritual. Y a través de las cosas físicas podemos aprender más o menos acerca de las cosas espirituales. Entonces el espíritu se compara con viento. Hay varios elementos materiales que son comparados con el espíritu: fuego, aceite, viento, etc. Entonces no significa que el espíritu sea fuego, como nosotros conocemos el fuego material, físico, pero se asemeja. Es más, el fuego es una creación que Dios hizo para asemejarse al Espíritu. No es al revés. El Espíritu era primero y luego el fuego. Entonces Dios creó el viento como una semejanza del Espíritu. Y si conocemos estos objetos materiales y estudiamos cómo funcionan en este mundo material, entenderemos también mejor las cosas espirituales. Como Yeshua dijo a Nicodemo: si yo te hablo de las cosas de la tierra y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablo de las cosas celestiales? ¿Ves? La conversación en Juan.
con Nicodemo. Entonces, las cosas materiales no son únicamente materiales, son mensajes de Dios para que conozcamos el mundo espiritual. Y el que tiene oídos que oiga, y el que tiene ojos que mire, para entender que Dios nos está hablando de las cosas que nos rodean. El agua nos habla, el viento nos habla, el fuego nos habla, el silencio nos habla. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere transmitirnos a través de lo que nos rodea. Bien, entonces Yeshua dice a Nicodemo, el que no nace de agua y del viento no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Yeshua habla del reino de Dios, Él está hablando de, en primer lugar, el gobierno de Dios en la tierra. Pero en segundo lugar, de una edad mesiánica, de la edad mesiánica. Y habla de una dimensión de servicio divino que no es como aquí en la tierra. También con la mujer samaritana. Habla de adorar en el espíritu y en verdad. Otra dimensión. Y para poder acceder a esa dimensión, a ese mundo que Yeshua llama el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Sabéis la discusión con Nicodemo, pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y tal? Y Yeshua está hablando del nuevo nacimiento, que todavía no era realidad cuando él habló con Nicodemo. Era una profecía, porque poco después iba a ser una realidad para él y para todos. Antes de la resurrección de Yeshua no existía el nuevo nacimiento. Porque está escrito en 1 de Pedro 1.3. 1.3, 1 de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. El nuevo nacimiento es un resultado directo de la resurrección de Yeshua. Antes de la resurrección de Yeshua era imposible nacer de nuevo. El hombre inmortal no había sido creado todavía. La resurrección de Yeshua es una nueva creación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo habla del primer hombre, Adán, y el último hombre, el Mesías. Y luego el segundo hombre, que es una raza humana nueva. El Mesías termina la primera raza con su muerte. No históricamente, no de tiempo, sino espiritualmente, ante el cielo. Cuando uno muere por todos, todos mueren. Así está escrito. Por eso todos los que no nacieron de nuevo están muertos para Dios. Por eso Yeshua dice, los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre. Entonces, la resurrección de Yeshua es la creación de un ser humano nuevo, que no puede morir, inmortal. Primero es espiritual, luego es corporal, que no lo hemos visto más que en un hombre. El cuerpo de Yeshua es el único que ha sido glorificado, que ha sido transformado en inmortal. Nosotros no lo hemos alcanzado todavía. Hemos alcanzado el primer paso de los resultados de la resurrección de Yeshua, que es el espíritu nuestro. Ha sido regenerado. Es un nuevo nacimiento interior que no se ve por fuera. Un poquito, más alegre, la cara es más luz, pero muy poquita diferencia. Pero interiormente, una persona que nace de nuevo siente la diferencia. Soy una nueva persona. Hay un antes y un después. Entonces, ese nuevo hombre que es el Mesías dentro de mí es eterno. Es la segunda raza humana que Dios creó con la resurrección de Yeshua. Entonces, cuando Él vuelva, Él va a también darnos nuestros nuevos cuerpos que están hechos en el cielo, made in heaven. Los va a traer y nos va a dar todos estos cuerpos glorificados semejantes a su cuerpo de resurrección, como vimos ayer en Apocalipsis 1, que sus ojos son llamas de fuego, su cara brilla como el sol, los pies son como bronce bruñido. Ese es el cuerpo glorificado de la resurrección, y nosotros tendremos todos ese cuerpo cuando Él vuelva, y no podremos morir nunca jamás. Ahora, Yeshua habló de nacer de nuevo, nacer de agua y de viento, para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. ¿No ven? Entrar. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y de viento no puede entrar en el reino de Dios. Agua simboliza la palabra de Dios. Viento simboliza el Espíritu de Dios. Cuando hablamos salen dos cosas. Sale aliento y salen palabras, ¿verdad? Necesitamos aliento para hablar. Si no hay viento, no hay palabra. Entonces, siempre cuando hablamos están las dos cosas. Lo mismo con Dios.
por su palabra y por su espíritu fueron creados los mundos, los universos, los mundos invisibles. Y es lo mismo con la nueva creación, por la palabra y por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la palabra es avivada con el Espíritu de Dios, tiene fuerza. Es como una semilla que tiene el potencial de crear una nueva vida, un brote nuevo. Lo siembras en la tierra y sale vida. Entonces, lo mismo con la palabra de Dios, si entra en mi corazón como una semilla, de manera viva, o sea, tiene que estar viva, pero cuando entra ahí, brota para vida eterna. Hay que recibir la palabra de Dios con el toque del Espíritu de Dios. Y si lo recibes en tu corazón, naces de nuevo. Lo que pasó anoche, Baruch Hashem. Los que entraron en esta dimensión anoche, recibieron la nueva vida en el Mesías. Y eso está a través del agua y del viento, a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Podemos ver en Juan 4, 13 y 14, cuando Yeshua habla con la mujer samaritana. Todo el que beba de esta agua, Juan 4:13. Respondió Yeshua y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando de agua física. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Está hablando de otra agua espiritual. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Una fuente de agua. En este caso, el agua simboliza el espíritu o la vida del espíritu. Cada objeto puede tener varios significados espirituales. Y el agua puede significar tanto la palabra de Dios como el Espíritu de Dios. Y con esto ya aprendimos que es bueno apagar los teléfonos o ponerlos en vibrato para que no nos asustemos como la hermanita aquí delante. Gracias al Eterno, no hay problema, ya aprendimos. Entonces, el Espíritu dentro de ti, que es la nueva vida en el Mesías, es como una fuente, está ahí dentro. La vida eterna está dentro de ti. Es una fuente de agua que brota para vida eterna, dice Yeshua. Juan capítulo 20, versículo 22. Aquí estamos entrando, 20-22. En la situación de la resurrección. Después de la resurrección de Yeshua, Él se presenta a sus discípulos. Y Él, con su cuerpo resucitado, pero todavía no glorificado. No brillaba como el sol ahí. Todavía no había sido glorificado. Eso pasó en el día de Pentecostés. O quizás 10 días antes, no lo sé. Ahora, dice aquí, después de esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué Él sopló sobre ellos? Porque aquí se trata de un nuevo nacimiento. Adán fue creado del lodo de la tierra. Dios hizo una estatua del ser humano primero y sopló en su nariz, su cara, aliento de vida. Entonces, Él fue creado de esa forma y se convirtió en un ser viviente. Ahora estamos en una situación similar. Aquí tenemos a los discípulos que todavía no habían experimentado el nuevo nacimiento y Yeshua ha resucitado y ya es inmortal, ya es un espíritu vivificante, así dice Pablo. Y como espíritu vivificante, Él sopla sobre ellos y dice, recibid Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. ¿Qué tú hubieras hecho si el Mesías está soplando sobre ti? Dice, ¿qué hubieras hecho? Yo hubiera inspirado así, recibido. Claro, hombre, ¿cómo no voy a aprovechar? Lo mismo que pasó con Adán. En ese momento nacieron de nuevo los discípulos. Entró el espíritu de la resurrección en ellos y fueron transformados en nuevos seres humanos, interiormente, por la resurrección de Yeshua. Eso no era posible antes, pero ahora Él es un espíritu vivificante y Él vivifica y transmite esa vida nueva a sus discípulos. Y en Romanos 8:9 tenemos otro texto que habla de lo mismo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Aquí vemos que el Espíritu de Dios es el mismo que el Espíritu del Mesías. Son sinónimos. Porque Pablo dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Es el mismo. El Espíritu de Dios
El Espíritu del Mesías es lo mismo. Y es lo mismo que Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad. Es mismo, el mismo. El Espíritu del Mesías es Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Mesías, también lo dice Pablo en Romanos 8, en otro lugar. Entonces, recibes el Espíritu Santo, recibes el Mesías, al Mesías, dentro de ti. ¿Okay? Sé que venimos de contextos cristianos un poco diferentes y quizás estas cosas son un poco difíciles de asimilar y de digerir, pero así está escrito. Si queremos la enseñanza de la Biblia, pues, o de la tradición, pues ahí hay que escoger. Lo que enseña la Escritura es lo que queremos, ¿verdad? Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es un texto fantástico, que alude a las tablas de piedra que estaban dentro del arca en el tabernáculo. Esas dos tablas son llamadas el testimonio en las Escrituras, el testimonio. ¿Por qué son llamados el testimonio? Por dos razones, pienso yo. Primero, porque el pueblo escuchó la voz de Dios en la montaña y eran testigos de la palabra de Dios. Y esas palabras fueron escritas en estas dos tablas de piedra. Son el testimonio de lo que Dios habló en la montaña. Segundo, son testimonio de la presencia divina dentro del corazón del hombre. Y hablan del tabernáculo celestial. Todo lo que hay en la tierra es una sombra de algo celestial. Mosé tenía que hacer el tabernáculo igual que había visto en la montaña, el tabernáculo del cielo. Por lo tanto, el tabernáculo celestial corresponde al servicio de la edad mesiánica, porque nadie puede entrar ahí sin la vida indestructible, porque el servicio en el tabernáculo celestial se basa en una vida indestructible. Así está escrito en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, si estudiamos el tabernáculo en la tierra, entenderemos el nuevo nacimiento y la dimensión del servicio del hombre nacido de nuevo en el cielo, en el reino de Dios, ahora, durante 2000 años. Esto fue un poco difícil. Escúchalo otra vez en las grabaciones y léelo y estúdialo. Te estoy dando una llave para una puerta de una dimensión de servicio divino que está a tu disposición ahora, en este tiempo. Todos somos sacerdotes en el nuevo pacto, en la sangre del Mesías. Todos. Por la vida indestructible que tenemos dentro. Somos hijos del sumo sacerdote. Igual que los hijos de Aarón fueron instalados en el servicio del templo, del tabernáculo, en el mismo día que su padre. Los discípulos fueron instalados en el ministerio celestial en el día de Pentecostés. Hechos 2. Cuando Yeshua fue introducido en el cielo como sumo sacerdote. Entonces, antes de la resurrección, Yeshua no servía en el templo. Había 4000 años de espera. Con la resurrección, él ya entró y fue introducido en el templo celestial. Y sus hijos con él. Ellos estaban en el templo de la tierra. Pero el templo de la tierra es una sombra, es un paralelismo. Sus cuerpos estaban abajo, pero sus espíritus estaban en el cielo. Porque el que ha nacido de nuevo ha sido resucitado con el Mesías y ha sido sentado con él en los lugares celestiales. Así está escrito. Entonces, tu espíritu está en el cielo ahora, si has nacido de nuevo. Tu cuerpo está en la tierra, pero tu espíritu está dentro del cielo, dentro del Mesías. En dimensiones superiores, muy por encima de Satanás y sus ángeles. Ahí está nuestra victoria. Es algo impresionante. Y yo pido que hacemos de ojos abiertos para saber y entender lo que somos en él, lo que somos en el Mesías. Entonces, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El arca simboliza el corazón del hombre. Dentro del arca está el testimonio. Dentro de mi corazón hay un testimonio que dice que soy hijo de Dios. ¿Cuál es la señal de que he nacido de nuevo? Esta. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Esta es la evidencia que yo he nacido de nuevo. Que yo tengo dentro de mí una vocecita, un sentimiento, un testimonio que dice que soy hijo de Dios. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Mira aquí, muy pocos. Estoy seguro que más aquí. Si no tienes este testimonio en tu corazón, no naciste de nuevo. Si tú no sabes que eres hijo de Dios, no naciste de nuevo. Esta es la evidencia del nuevo nacimiento. Un testimonio interno en tu corazón. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu y eso me da un sentimiento.
Pero no es un sentimiento cualquiera, no es un sentimiento de esos que fluctúan, sino una seguridad total interior. La mente puede dudar, pero el corazón no. El corazón sabe. Tú sabes que sabes dentro de ti que eres hijo de Dios. Si has nacido de nuevo. Y si no, estás en peligro de muerte. Necesitas arreglar tu situación y tomar esto en serio y buscar con todo tu corazón el nuevo nacimiento. Segundo paso. Vamos a pasar a la llama siguiente, que es ser bautizado o sumergido en el Espíritu. Juan 1:33, y vamos en estos 7 pasos, o estas 7 llamas, vamos a siempre conectar con Yeshua mismo en el primer texto que leemos. Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, Yohanan Hamatbil, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dios le dijo a Juan, el profeta, cuando tú veas un espíritu descender sobre una persona, vas a saber que esa persona es la que bautiza en el Espíritu. El que transmite la sumersión en el Espíritu, la tevilá en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu, que no es el bautismo de agua, es una dimensión diferente de bautismo. Entonces, para Dios era tan importante anunciar esto, que lo dijo a Juan, que preparaba el camino para Yeshua, y fue escrito para todo el mundo, para saber que una de las misiones más importantes de Yeshua es bautizar en el Espíritu. Siguiente texto, Mateo 3:11. Dice también Juan, el profeta Juan, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, el bautismo de Juan. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta expresión de bautizar en el Espíritu aparece 7 veces en los escritos apostólicos. 7 veces la misma expresión. Ser bautizado en el Espíritu. No es una casualidad que sean 7. Dios es muy bueno en sus detalles. Nos habla de muchas maneras. Juan 7:37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, aquí tenemos 2 opciones. Puede ser el día Hoshana Rabbah, que es el sexto día de Sukkot, el séptimo día de Sukkot, que es el último y gran día de la fiesta. Pero luego hay una fiesta en el 8º día, que se llama Shmini Atzeret, que también es una fiesta. Entonces no sabemos exactamente cuál de los dos. Hay 2 opiniones. Yo pienso que fue Hoshana Rabbah, el séptimo día de Sukkot, porque es el día del agua, el día cuando están sacando agua del estanque de Siloé, en la parte sur de Jerusalén antigua, y llevaban el agua hasta el altar del templo y derramaban el agua sobre el altar, y era una ceremonia importante de derramamiento de agua para pedir lluvia, porque en Israel tenemos 2 épocas de lluvia, una en el otoño y otra en la primavera. Y la del otoño es la más importante porque es más abundante, pero la de la primavera es más importante porque es para preparar la cosecha. Son 2 cosas que son importantes. Si lo miras de un punto o de otro, ya. Entonces, pero es menos abundante la lluvia de la primavera. Entonces ahora, como ya hemos pasado el verano y no ha habido lluvia en todo el verano. Eso es lo normal en Israel. No hay lluvia en todo, desde Pesach hasta Sukkot no hay lluvia. 6 meses. Es el tiempo de la cosecha, de todas las cosas. Entonces, pedimos lluvia para el invierno. Y esta ceremonia de pedir lluvia en Hoshana Rabbah era importantísima en el templo. Y en ese día, cuando la gente está pidiendo la lluvia, las aguas del cielo, Yeshua se levanta. No es una palabra así solamente para llenar el espacio, que se menciona que fue el último y gran día de la fiesta, porque ese día fue muy importante en la ceremonia del templo, en cuanto a sacar agua y derramar sobre el altar y pedir lluvia del cielo para el sustento de las familias, ¿no? Porque en esa época no teníamos bombas eléctricas y ni teníamos desalinadores grandes como tenemos hoy en día, que ahora sacamos el agua del mar Mediterráneo, tubos de 2 metros de
tamaño como esta habitación, entra el agua del mar y se desalina y se mete en las casas para beber. Yo bebo agua del mar del Mediterráneo porque está desalinada, desalinizada. Bueno, qué tremendo es el español. Entonces, en esa época no, tenían que depender totalmente de la lluvia del cielo. Y por eso había que orar en el tiempo de Sukkot de una forma más intensa que ahora, por lluvia. Porque ahora podemos usar el mar para regar nuestras plantas y producir nuestros tomates y pepinos y patatas. Aquí no se dice patata, pero yo sí digo patata. Lo aprendí en España. Entonces, eso es un momento importante. Hoy en día pedimos lluvia también, por supuesto, necesitamos lluvia. Pero en esa época era mucho más importante que hoy, por lo que expliqué. Entonces, él se levanta en ese día, el último día, el gran día de la fiesta. Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, está conectando con eso del agua, ¿no? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, no me gusta mucho esta traducción, que es la de la Biblia de las Américas, porque ahí luego vienen 2 puntos. Se puede entender el texto de 2 formas. Me gusta más la otra opción. El que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, si crees en mí, según las Escrituras, entonces sucederá esto. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Mira la diferencia entre lo que dice aquí y lo que dijo a la mujer samaritana. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva, de aguas eternas, una fuente eterna de agua viva, que brotará para la vida eterna. Ahora, él dice aquí ríos, y no es lo mismo una fuente que ríos. Ríos es mucho más poderoso. No está hablando del nuevo nacimiento, está hablando del bautismo en el Espíritu. Está hablando de otra experiencia aparte del nuevo nacimiento. Puede que suceda en el mismo momento, pero son 2 cosas distintas. Nacer del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu son 2 cosas distintas. Hay mucha gente que nace del Espíritu, tiene vida eterna, pero nunca fueron bautizados en el Espíritu. Nunca entraron en esta dimensión de los ríos de agua viva por dentro. Tienen una fuente, tienen testimonio, pero no está brotando tan fuerte como lo que está hablando aquí el maestro. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Está hablando de algo espiritual. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Ahí vemos también la conexión con esta interpretación que dimos, los que habían creído en él conforme a las Escrituras. Que iban a recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Yeshua aún no había sido glorificado. La entrega del Espíritu de esta manera es un resultado de la glorificación de Yeshua. Por lo tanto, cuando viene el Espíritu el día de Pentecostés, todos empiezan a hablar en lenguas y profetizar. Y Pedro dice, esto es resultado de que Dios le ha levantado a Yeshua y Él ha derramado lo que estáis viendo y oyendo. Se cumplió lo que dijo Juan. Él bautizará en el Espíritu. Sopló sobre ellos cuando estaba con ellos, pero cuando estaba en el cielo derramó su Espíritu sobre ellos. No es lo mismo. La fuente interna o ser sumergido, o sea, el Espíritu viene sobre mí, me rodea, estoy dentro, igual que el agua. Cuando te bautizas, entras dentro del agua. Olvídate de otras cosas, bautizo y cosas. No, el bautismo es sumergirse dentro del agua. Y el bautismo en el Espíritu es sumergir, el Espíritu viene alrededor de ti, por todas partes. Y si tú te abres, te entra dentro. Y desde dentro brotarán ríos de agua viva. Es una activación de un potencial inmensamente poderoso, el bautismo en el Espíritu. Y eso sucede una sola vez en la vida de un creyente, una sola vez. Naces de nuevo una sola vez. Eres bautizado en el Espíritu una sola vez. Y es con el propósito de funcionar como sacerdote en el nuevo pacto. Es una unción de servicio, una unción sacerdotal. Y eso sucedió en Hechos 2, lo que está escrito aquí. Cuando vino el Espíritu, en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, después de la resurrección de Yeshua. Fue el momento cuando Yeshua fue ungido como sacerdote celestial. Y la unción bajó a la tierra y llenó a sus discípulos que estaban ahí esperando en el templo.
y todos fueron llenos del Espíritu, y todos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así está escrito en Hechos 2, 1 al 4. Este Espíritu también cayó sobre los gentiles, en Hechos 10, 43 al 46. De este dan testimonio, dice Pedro, a los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Ahí Pedro está conectando la fe en el Mesías con los profetas de Israel. Todos los profetas de Israel hablan de la muerte y resurrección del Mesías. Como también hablamos cuando pusimos el fundamento del Evangelio, como dice Pablo, Yeshua, el Mesías, murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras. Y él dijo, el que cree en mí, según las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí también dice Pedro a los gentiles que todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cuando él dijo eso, cayó el Espíritu sobre los gentiles, en la casa de Cornelio. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Vemos la conexión entre escuchar y recibir el Espíritu. El que escucha con fe recibe el Espíritu. Pablo lo dice a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por escuchar con fe? Recibes el Espíritu con recibir las palabras que estoy hablando ahora. El Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¡Wow! No solamente los judíos pueden hablar en lenguas, también los gentiles pueden recibir el Espíritu de Dios, como nosotros. ¡Qué asombro! Joel no solamente habló del pueblo judío, sino de todos los pueblos, toda carne. ¡Qué interesante! Ellos fueron sumamente asombrados que Dios podía dar el Espíritu a los no judíos. Hoy yo pienso que es al revés, el mundo ha cambiado. El don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Tercer punto, y con eso terminamos esta sesión, ser lleno del Espíritu. Nacer de nuevo es una cosa que se hace una sola vez en la vida. Naciste de nuevo, tienes la vida eterna. La puedes perder si no andas correctamente delante de Dios, pero no lo pierdes de un día para otro. Es una vida en rebeldía durante un tiempo, y llegará un momento cuando Dios dice hasta aquí, pero nada más, y pierdes la vida eterna, sale de ti. La pregunta es si puedes nacer de nuevo. Yo no lo sé, yo no puedo entrar en eso, pero vamos a hablar de lo natural, de lo normal, no de las excepciones. El nuevo nacimiento es una sola vez. Es igual que naces, yo nací de mi madre una vez. Segundo, el bautismo en el Espíritu es una sola vez. Es el equipamiento para el servicio divino. Es la investidura sacerdotal para servir en el templo celestial. Es el bautismo en el Espíritu. Tercera cosa, ser lleno del Espíritu es algo constante. No es solo para una vez. La primera vez que recibiste el Espíritu de forma que te rodeó y entró en ti y empezaste a hablar en lenguas, eso es la primera vez que fuiste lleno del Espíritu. Pero esa llenura puede seguir y debes buscar ser lleno del Espíritu todos los días de tu vida. Es como beber agua. No es suficiente beber una sola vez. Yo necesito beber constantemente. Después de Hechos 4, 31, tenemos algunos textos que muestran lo que estoy diciendo. Hechos 4, 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto es posterior a Hechos 2, esto es Hechos 4. Los mismos que habían sido bautizados en el Espíritu ahora son llenos del Espíritu una vez más. Y eso lo debes buscar, siempre la llenura del Espíritu para estar en esa dimensión. Hechos 13, 8 al 11, Hechos 13, 8. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía,
tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Resultado de la llenura del Espíritu en Pablo. En un momento de confrontación, de crisis, vino el Espíritu sobre él de una forma poderosa, fue lleno otra vez y profetizó un juicio de Dios sobre este hombre, porque estaba intentando impedir que una persona fuera salva. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad. El Espíritu Santo no es una persona, es la manifestación de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios es su presencia manifestada en esta creación. Si quieres apuntarlo, el Espíritu Santo es la manifestación de la presencia divina dentro de la creación. No es una persona. No puedes orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios enviado a operar aquí dentro de la creación. No es una persona. Es la manifestación de la presencia divina dentro de la creación. Y el hebreo dice Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad, que no es lo mismo que Espíritu Santo, pero es otro tema. Aquí dice que los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y de Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad, continuamente llenos. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Vemos aquí la diferencia entre ser bautizados en el Espíritu y beber del Espíritu. El bautismo es la primera vez, la introducción, y luego tienes la posibilidad de estar bebiendo todos los días de tu vida y dejar que te llenes y te llenes y te llenes. Búscalo, busca ser lleno del Espíritu. Como está escrito en Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, confusión de otras cosas, sino sed llenos del Espíritu. Es interesante la similitud entre llenarse de alcohol y llenarse del Espíritu. Interesante la comparación. Por un lado hay una similitud y por otro lado hay una contrariedad. No contradicción, contrariedad. Existe la palabra, búscalo y verás. Habla con el Rabbi Google y verás. Contrariedad. Por un lado es una similitud, porque cuando te llenas del Espíritu te emborrachas. El cuerpo no está capacitado para esas dimensiones de poder. Y las piernas empiezan a temblar, puedes caerte al suelo, cosas de esas. Eso no es nada peligroso. Yo he caído al suelo y también mi esposa con la cabeza así, ¡pum!, con la cabeza al suelo, con un sonido que se oye en toda la habitación, ningún daño. Es como caer en una nube, es como caer en un algodón. No pasa nada. Dios sabe lo que hace. Cuando permite que eso pase, Él también protege. Y también es otro milagro, ¿no? Te das un golpe en la cabeza y ni lo sientes y todo el mundo lo oye. Eso lo he visto muchas veces. Pero ahora es mejor poner a la gente detrás porque la gente tiene miedo. Si me caigo, entonces se concentran en que ahora viene el Espíritu y me puedo caer y hacerme daño. Mejor poner 2 personas detrás para que estén más tranquilas las personas por las cuales oramos, para recibir el Espíritu. Por si se caen, pues alguien los coge. Y no pongas un hombre a coger a una mujer y le abraza y todo. No. Una mujer con mujer, hombre con hombre. Hay que tener orden para no causar problemas. Entonces, hay una borrachera en el Espíritu, en el sentido de que el cuerpo se comporta de manera un poco descontrolada. Nuestras mentes ya no dominan tanto el cuerpo, sino está bajo la influencia del Espíritu y se parece a una borrachera de alcohol. Pero por otro lado, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el alcohol te hace tonto en la cabeza y el Espíritu te hace
muy claro en tu pensamiento. Es totalmente lo contrario. El Espíritu te llena con revelación, con visión, con claridad, con luz. Pero el alcohol te oscurece la mente y te perturba el pensamiento. Todo lo contrario. Entonces hay similitud por un lado y contrariedad por otro lado. Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, esta noche hablaremos de adoración en el Espíritu, que es el tronco más importante, y los resultados de esa adoración. Hemos hablado ahora de los 3 pasos que nos llevan a ser adoradores en el Espíritu. Nacer de nuevo, ser bautizado en el Espíritu, o sumergido, y ser lleno del Espíritu. Esto nos capacita a poder ser adoradores en espíritu y en verdad. No pierdas la lección de la noche. Muchas gracias. Vamos a orar por los que quieren ser bautizados en el Espíritu. Podemos seguir segunda parte de la sesión de ahora. ¿Qué hora es? 10:35. 10:45. Tenemos tiempo. Qué bueno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. ¿Perdón? Puedes grabar. Sí. Luego lo revisas. Baruch Hashem. Cuando yo era pequeño, tenía 9 años, hace 50 años, yo escuchaba a mi madre hablar en lenguas. Es hija de pastor, mi madre, hija de uno de los pioneros pentecostales en Suecia. Él fundó más de 20 iglesias, mi abuelo, de bendita memoria. Mi madre tenía mucha hambre de Dios en los años 50 como joven. Recibió el bautismo en el Espíritu Santo y hablaba en lenguas toda mi vida que sepa, que he visto a mi madre. Y ella sigue viva. Posiblemente esté con nosotros ahora. Está mi madre, no sé, en el grupo inglés estará, conectada, ahí en Suecia. Esas lenguas que ella hablaba no eran palabras cualquiera. Aunque yo no entendía el significado de lo que dijo, sentía el poder de Dios ahí. Y había algo atractivo en lo que ella hablaba. Algo auténtico, algo sobrenatural, auténticamente sobrenatural. Y eso me daba mucha hambre espiritual, y yo doy gracias a Dios que me dio el discernimiento para captar eso, para sentir que no es cualquier cosa. Y tenía mucha hambre de tener lo mismo que mi madre. Y Yeshua dijo en Juan 37:37, el que tiene sed, que venga a mí y beba. La condición para recibir el bautismo en el Espíritu es tener sed. Si no buscas, si no anhelas esta capacidad con todo tu corazón, no lo vas a recibir, porque estas joyas no se dan a cualquiera. Estas perlas no se echan a cualquiera. Estas riquezas son para los que realmente buscan, los que realmente toman las cosas en serio, los que tienen anhelo espiritual. Yeshua bautiza en el Espíritu. El que tiene sed, que venga a mí y beba. Es decir, yo tengo que acercarme al hombre resucitado y beber. Beber es algo que yo tengo que hacer. Él me da, pero yo tengo que recibir. Entonces empecé a pedir a Dios lo mismo. Y tenía esta enseñanza que he dado ahora, la recibí en mi casa. No tan explicada y elaborada y revelada como ahora la tengo, pero sí. Y empecé a orar y a orar y a orar y a pedir a Dios, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo. Yo también quiero hablar en lenguas, como mi madre. Y quiero también explicar que el hablar en lenguas no es lo único en cuanto al bautismo en el Espíritu, es el inicio, nada más. El hablar en lenguas o orar en el Espíritu, que no necesariamente son lenguas como palabras, te abre una dimensión de servicio divino. Es la puerta de entrada en el tabernáculo celestial, al atrio. Entonces, yo quería eso. Tenía un hambre grande, sed espiritual. Y no recibía. Es decir, no entendía cómo recibir, más bien. Porque el que pide, recibe. Estuvimos en un campamento de jóvenes, en esa época, cristianos, y había un buen instructor ahí, que me enseñó, nos enseñó muchas cosas, porque éramos, no sé, 30, 40, 50 niños, 9, 10 años, y por las noches subimos a la sala de arriba en la casa, y había 2 grupos, el grupo de los que querían ser renovados en el Espíritu, y los que querían ser bautizados en el Espíritu. Yo era de los que querían ser bautizados en el Espíritu. Llegó mi momento en la vida, y ahí estábamos de rodillas,
Niños de 9 años, 10 años, de rodillas clamando a Dios, llorando, clamando. No sé cuánto tiempo, pero para un niño de 9, 10 años, 1 hora o 2 horas es mucho tiempo. Ahí estábamos todas las noches, durante esa semana o 2 semanas, no sé cuánto tiempo era, de campamento. Muy bueno. Fue en el año 1971. Entonces, el guía, el pastor de jóvenes, mostró el texto de Hechos 2 y dijo, mira lo que dice aquí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién habla? Así me dijo. ¿Quién habla en lenguas? ¿El Espíritu o las personas? Y yo siempre había pensado que era el Espíritu, que hablaba en lenguas, que tomaba en mi lengua, estaba ahí en la cama orando a solas antes de dormir. Ya, dame el Espíritu, déjame hablar en lenguas y que venga el Espíritu, me coja la lengua y empieza a... No funciona así. Quería esa experiencia sobrenatural. No funciona. No es el Espíritu que habla en lenguas. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, o sea, inspiraba. Me gusta la palabra inspirar porque viene de espíritu. El Espíritu inspiraba, empujaba desde dentro, desde lo más profundo de su interior. Correrán ríos, viene de dentro para afuera. Y lo que burbujea aquí dentro del estómago tiene que salir por la boca. Aquí hay un acompañamiento. Entonces, yo tenía mucha dificultad porque era muy acomplejado en esa época. ¿Cómo voy a empezar a hablar en lenguas? Muy difícil. Yo, y no había otra forma. Entonces, él nos explicó también, usando los textos, y dijo, el que pide, recibe. ¿Tú has pedido? Sí. Mucho he pedido. Entonces ya lo recibiste. ¿Cómo? No lo había sentido, nada había pasado, pero está escrito. El que pide, recibe. Y también dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso está en Lucas. Entonces, si Él te lo dio, tú tienes que recibirlo. Y Él tenía una Biblia más grande que esta. Entonces Él me dijo, pídeme, dame. Y yo te doy, no, yo te doy. Pero tú no haces nada. Te lo doy, pero tú no haces nada. Tienes que extender tu mano y coger lo que te estoy dando. Ya puedes recibir. Y esa parte era muy difícil para mí. Es mucho más fácil que Dios haga todo, ¿no? El que me invade, que me bautiza, que me mueva la lengua y yo no tengo que hacer nada. Así no funciona. Es una cooperación entre el hombre y Dios. Por eso se llaman hombres de Dios en la Biblia. Es una fusión, no es una eliminación, no es una invasión, no es una posesión, es una inspiración. Es que el Espíritu de Dios es muy suave, muy poderoso, pero muy, te respeta como persona, no te invade si tú no quieres. Por eso en hebreo es ruach, es femenino, la espíritu. Tiene esa característica femenina, no es como el hombre, ¡buah! Sino, ¡buah! Aunque tiene un poder, el que creó el mundo, pero la forma como se manifiesta en nuestras vidas es muy suave y muy poderoso al mismo tiempo. Yo no puedo explicar esto más que con esto, pero tú tienes que beber. ¿Qué haces? Tú tienes un vaso aquí delante. El que tiene sed, que beba. Entonces, ¿qué hago? Tengo que beber, tengo que hacer algo, tengo que recibir por fe, confianza en lo que está escrito. A mí me costaba mucho esto. Un niño de 9 años, y además yo era muy cuadrado. Sigo siendo. Un poquito menos. Las esquinas ya se han cortado pero todo tenía que ser procesado por una mente inteligente. Así no funciona. Tienes que dejarte llevar. Tienes que tirarte al agua, aunque no entiendas cómo flotas. Y Dios va a estar contigo. Hay que salir de uno mismo. Hay que dejarse llevar. Entonces estuvimos la última noche alabando a Dios. Y sabes una cosa, que el hablar en lenguas es glorificar a Dios. El hablar en lenguas es glorificar a Dios. Hechos 2:10 dice que todos les oímos hablar en nuestros idiomas en los cuales hemos nacido de las maravillas de Dios. Cuando hablas en lenguas, hablas las maravillas de Dios. Es decir, estás alabando a Dios. Llegó un grupo de suecos a España, en nuestro tiempo de misioneros en España, y mi esposa estaba traduciendo al grupo, eran 4. Yo estaba enseñando, mi esposa traducía así simultáneamente. 1 hora, 1 hora y media, a veces demasiado, y ella hablaba sueco, las traducciones.
Y de repente, después de la prédica, uno de los suecos empieza así: Señor, te alabo, te bendigo. Perfecto español. Y mi esposa se molesta con él. Aquí estoy trabajando y tú sabes español. ¿Me haces traducir 1 hora y pico? ¿Y tú sabes español? Dice, no, estaba hablando en lenguas. Perfecto español. ¿Qué dijo? Te alabo, Señor, te bendigo. Alabanza. Cuando hablas en lenguas, alabas a Dios. Y como nos faltan palabras en español, Dios nos da la capacidad de hablar en otras lenguas para que tengamos más alabanza en nuestras vidas. Y la alabanza abre las puertas del cielo. Es un tipo de adoración también, para ser adoradores en espíritu. Entonces, estábamos la última noche en el campamento de los niños cantando alabanza, dando gracias a Dios. Y ahí se notaba la presencia divina. Y digo, me voy a atrever, voy a empezar a hablar en lengua. Y empecé yo, abrí mi boca, empecé a pronunciar palabras y venía de dentro nuevas palabras, un montón de palabras. Yo no entendía ninguna, pero eran palabras, no era una copia de alguien que dice bi, 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 ba, 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 bu, bu, bu. Cuidado con esos falsos y esas falsas lenguas. Esto es verdad, son palabras divinas, desde mi espíritu al espíritu de Dios. Conexión de mi corazón al corazón de Dios. Y cuando hablo me siento bien. Noté 3 cosas después de empezar a hablar en lenguas. Primero, mi amor a las personas difíciles, vamos a decirlo así, mi actitud hacia las personas cambió. Empecé a amar a una persona que yo no quería. Experimenté el amor de Dios en mi corazón a través del Espíritu, de una forma nueva. Segundo, me producía tanta alegría, tanto gozo, tanta llenura, tanta cercanía con Dios cuando hablaba en lenguas. Tercero, cuando leía la Biblia entendía como nunca antes. Un chico de 9 años lee la Biblia y entiende lo que lee de una forma que no había entendido antes. El Espíritu explica el texto escrito. Son 3 cosas que son mi experiencia de hablar en lenguas. Me di cuenta que podía hablar rápido, lento, fuerte, suave. Podía empezar cuando yo quería y terminar cuando yo quería. Y sigo haciéndolo después de 50 años, todos los días de mi vida. Yo tengo la capacidad de hablar en lenguas, pero lo que digo no lo domino. Lo que sale de mi boca viene de aquí dentro, de los ríos de agua viva que recibí de Yeshua a los 9 años. Y doy gracias a Dios por esto. Lo que estáis escuchando ahora mismo, esta enseñanza, es resultado de lo que pasó cuando yo tenía 9 años. ¿Cuántos quieren? Si alguien no ha hablado en lenguas en tu vida y quieres hablar en lenguas por primera vez, estás en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Cuántos quieren? Levanta la mano. Los que no han hablado en lenguas antes, los que hablan en lenguas ya pueden bajar las manos. Y los que no hablan, que levanten la mano. Hay un buen grupo. ¡Wow! Me quedo asombrado. ¿Esta es la congregación? Otra vez, levanta la mano. Míralo, míralo. ¿Estás asombrado o no? Hay mucha necesidad. ¿Qué está pasando aquí? Padre bendito. Entonces, para recibir, hay que alabar a Dios. Hay que acercarse a Yeshua, el resucitado. Y hay que recibir con fe. Hay una ilustración que puede ayudarnos. Si tú tienes una botella de agua, no, sin agua, vacía. Bueno, primero, no sé esto, vamos a vaciar la botella. Hacer una pequeña ilustración aquí. Para poder recibir, primero hay que vaciarse, ¿no? El Eterno solo llena a los vasos vacíos. Si ya estás lleno con otras cosas, no puedes recibir. Tienes que tener sed, tienes que estar vacío. Si tú metes una botella de agua en un recipiente de agua, lo bautizas, vamos a bautizar esta botella, con la boca hacia abajo, ¿entra agua o no? Si le metes con la boca hacia arriba, ¿entra o no? ¿Y cómo suena? Si tú te fijas en las lenguas, no vas a recibir. Si te fijas en el Eterno, vas a hablar en lenguas. Este es un problema de muchos. Se fijan tanto en las cosas externas. Hay que fijarse en las cosas invisibles. Y luego, cuando el Espíritu viene sobre ti, eso, algunos lo sienten, otros no. Somos diferentes ahí. Algunos notan la presencia del Espíritu muy fácilmente y otros somos más insensibles espiritualmente. Pero el que pide, recibe. Y por la imposición de las manos de los apóstoles, se da el Espíritu. Entonces, al poner la mano sobre ti, el Espíritu viene sobre ti. Eso está claro.
Lo vas a notar de una u otra manera, o ninguna, no pasa nada. Es por fe, todo es por fe. Cuando el Espíritu está sobre ti, abre tu corazón, recibe y permite que se desaten estas corrientes de agua viva que están dentro de ti. Y eso sale de dentro. Entonces, hablar en lenguas es tan natural como hablar en español o hablar en sueco. Det är jättelätt att prata svenska. Så här låter det när man pratar svenska. Es muy fácil hablar en sueco, así suena. Eso fue lo que dije en sueco. Si quieres que lo diga en hebreo, לדבר עברית. ככה שומעים את העברית. Así es fácil hablar en hebreo, así se suena, así suena. Or you can speak English, that's the way it sounds. Y francés no me atrevo ya. Me olvidé mucho del francés. Entonces, son lenguas humanas, no inspiradas por el Espíritu. Pero también hay 4 maneras de hablar en lenguas. Una es hablar lenguas humanas y otra es hablar, mi espíritu habla cosas misteriosas que mi mente no entiende, pero es una conexión divina entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Y como es una locura para la mente, mucha gente no lo quiere y rechaza los dones de Dios porque no los entiende. Porque quieren ser dueños, queremos ser tan inteligentes que no queremos ser como niños, queremos dominar nuestras vidas. Tienes que soltar. Tu mente no puede dominar esto. La mente queda sin fruto, está escrito en 1 Corintios 14. Pero tu espíritu habla, y tu espíritu es edificado, y tu espíritu es elevado y fortalecido. Y cuando tu espíritu es fuerte, el espíritu tomará control sobre la mente. Por eso entendí la Biblia como nunca antes, después de hablar lenguas. Cuando empecé a hablar lenguas, con este fluir, a veces una hora, lees la Biblia y se te abre el texto. Lo entiendes como nunca. Entonces vemos el resultado de esa llenura del espíritu. Pero cuando hablas en lenguas es una tontería, entre comillas, para la mente. Pero Dios conoce el corazón mío y mi corazón, mi espíritu. Habla directamente con Él. Es un contacto íntimo entre yo y Él. Y eso me edifica espiritualmente. Los que quieran recibir, que se pongan de pie. Y vamos a orar. Puedes decir estas palabras si quieres. Padre Celestial, gracias por Yeshua. Gracias por la resurrección. Gracias por el derramamiento del Espíritu, la unción celestial. Yo pido, papá, que me des tu Espíritu. Como está escrito, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo te lo pido en el nombre de Yeshua. Y yo confío en lo que dijo tu Hijo Yeshua, que el que pide recibe, el que busca halla, y para el que llama la puerta se abrirá. Abro mi corazón para recibir tu Espíritu ahora. Yeshua, vengo a ti, como está escrito, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Yo me acerco a ti, Yeshua, ahora mismo, y recibo el Espíritu de Dios que está sobre ti. Yo recibo ahora. Inspira hondo, y ahora empiezas a dar gracias a Dios. Gracias. Vamos a dar gracias. Gracias por los dones. Gracias.